Luis Alberto Panísolo es doctor en química y trabaja en tecnofuncionalidad de macromoléculas alimentarias y con la reacción de Maillard. ¿Qué es eso? Escucha este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Luis Alberto Panísolo, también conocido como el Pani. Luis Pani es doctor en química y docente grado 4 del Departamento de Ciencias y Tecnología de Alimentos en el área química de alimentos de la Facultad de Química. Estudia la tecnofuncionalidad de macromoléculas alimentarias, o sea, ¿para qué sirven? Los oligosacáridos de leche humana, entre muchas otras líneas de investigación. Es un comidólogo. En su tiempo libre le gusta leer y mirar series a las que después hace referencia en sus charlas de divulgación. Hablamos de su investigación, de mi reacción favorita, que es la reacción de Maillard, y como siempre, del éxito y el fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Pani, para los amigos ya te voy a haber presentado, pero muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y sentarte a conversar conmigo para un podcast de ciencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces también muchas gracias a ti por regalarme esta invitación. Así que... Esto ya parece que está planificado de antes, porque yo generalmente le agradezco a la gente y después siempre me agradece tipo, ay, sí tenía pila de ganas de estar en tu podcast y después yo quedo mal, pero bueno. Bueno, pero yo creo que eso está en el manual de instrucciones de relaciones sociales. Sí, como que lo digo para que me digan cosas lindas. Como también después que en muchas entrevistas uno tiene que agradecer la pregunta. Claro. Eso, digo, no es que ya he tenido tantas, pero eso no es algo que a mí me guste. Agradezco la pregunta. Digo, bueno, lo que podré decir, mirá, la pregunta es oportuna, es interesante, pero te agradezco la pregunta, no sé. Pero, acá no hay que agradecer ninguna pregunta. Si te parece inoportuna, avísame y editamos y acá no pasó nada. No, simplemente digo, no sabe, no responde y ya está. Genial. Bueno, para quienes no te conocen, ¿nos podés contar un poco de por dónde va tu investigación, a qué te dedicas, cómo llegaste a ser comidólogo? Bien, mi desempeño es en la Facultad de Química en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y ahí siempre he estado. Y la investigación que hago es en alimentos, pero en el vasto mundo que son los alimentos y la investigación que son en alimentos, a pesar de que yo tengo una característica que es mi gran dispersabilidad, sí, en ese sentido soy como cloruro de sodio o sacarosa. Tengo una gran capacidad de dispersión. Y no sé si eso es bueno o malo. Quizás después a lo largo de la charla lo podremos ir viendo, pero sí es una característica. He ido abordando y manteniendo distintas líneas de investigación. Una es la funcionalidad de componentes alimentarios. Cuando digo la funcionalidad, me refiero a la tecnofuncionalidad, es decir, a la función técnica que cumplen los componentes de los alimentos en la elaboración de un alimento. Y en particular lo hice con macromoléculas, sobre todo proteínas, pero también en polisacáridos, sobre todo en macromoléculas. Y entonces, a su vez, forman estructuras. Y la estructura también es importante en el alimento, ¿no? Es solo pensar, decir, bueno, la mayonesa, ¿por qué tiene esas características? O sea, sí, que fluye, ¿no? O una emulsión fluye y tiene determinadas características. Pero también una espuma, o sea, que se forma, que es estable, también tiene una estructura. Y en los geles, es más fácil de verlo, eso de la estructura. Entonces eso es algo que, sobre todo por el tema del doctorado, un poco se fue orientando en ese sentido y también fue algo que me
me atrajo. Y entonces aún sigo manteniendo esas líneas, ahora compartidas con otros integrantes del área de química de alimentos. O sea, que en realidad, con la participación de todos, se mantiene, ¿no? Porque yo lo veo como la actividad científica es necesariamente una actividad grupal, o por lo menos la que yo he practicado. O sea, es el síndrome de Newton, es decir, el científico aislado que descubre y crea cosas, no, he visto que no funciona, o por lo menos no funciona conmigo, por la sencilla razón que no cosas solo no sería capaz de hacerla, es por eso. Y esa es una de las líneas de investigación. Y también eso fue llevando al poder buscar esas macromoléculas, sobre todo de proteínas. Después me fui orientando a utilizar proteínas que en algunos casos fueran un desecho o no fueran utilizadas en alimentación humana. Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Ahora, después de tantos años me doy cuenta con esto de la economía circular, como que ahora aprovechar lo que entre comillas se puede llamar desperdicios, está bien, pero hace años yo empecé a hacer pensándolo porque simplemente ahí encontraba una matriz interesante donde estudiar. Y a veces, como lo que en ciencia está, es decir, bueno, que siempre tiene que ser algo novedoso, y siempre tiene que ser algo novedoso, bueno, uno después también empieza a hurgar y se va a ver dónde queda un espacio. Porque siempre después no soy muy competitivo. Entonces a veces he buscado como nichos ecológicos donde no hubiera otras especies que fueran más dominantes. Sí, en ese sentido, pero bueno, son características. No sé si lo he hecho consciente. Ahora, todos estos días pensando, dije, sí, creo que un poco es eso. Entonces, una de las líneas es propiedades tecnofusionales de macromoléculas, en particular proteínas y polisacáridos. Y otra es una reacción que siempre me gustó desde que era estudiante y por primera vez la vi en el curso de bromatología y me atrajo mucho, me sedujo, que es la reacción de Maillard. Ah, sí, mi reacción favorita, o mi conjunto de reacciones favoritas. Claro, en realidad, vos lo has dicho, en realidad, a pesar de que se llama reacción de Maillard, no es una reacción, sino que es un complejo de reacciones, o sea, una red de reacciones. Y mira, ya empiezo a decir cosas para que después sea atractivo. Algunos investigadores y divulgadores, y a los cuales yo me pliego, la han definido como la gran orgía química. Tranqui. Claro, no, pero en este sentido, es decir, que tampoco no es que sea muchas cosas o porque genera cosas que están buenas. No, bueno, quizás es por muchas cosas. Por muchas Hay que cosas. poner esto como a mí, o sea, porque está bueno, es verdad, porque parte de los resultados de la reacción de Maillard, por lo menos en sustancias que tienen, que causan percepciones sensoriales, está el color y aroma y flavor. Entonces, y a mí la reacción de Maillard, el resultado de la reacción Maillard me gusta mucho. O sea, es poner el ejemplo, es decir, la corteza del pan, la corteza de las papas fritas, la carne asada, sobre todo la superficie de la carne asada, las milanesas, el dulce de leche. O sea, hay muchos ejemplos de alimentos donde la reacción de Maillard está llevando a que haya percepciones sensoriales de color y de aroma y flavor. Y bueno, entonces, por eso sí, pero no necesariamente es por eso, es también por cómo ocurren todas las transformaciones. Vamos a hacer un paréntesis para la gente que no sabe, que está pensando en orgías. No, pero ahora lo voy a definir justamente. A grandes rasgos la reacción de Maillard o las reacciones voy a explicar eso, de por qué dicen que la reacción de Maillard es una orgía química. Uno podría pensar, todo comenzaría con dos moléculas. En un caso es un azúcar reductor y un aminoácido. Entonces, se unen con un enlace químico covalente y podrían quedarse en esa unión, pero resulta que ese producto que se formó, a su vez, se empieza a transformar.
y da origen a otro. Y a su vez, ese nuevo producto que se forma no es completamente estable y sigue teniendo otras transformaciones. Y entonces todas las transformaciones sucesivas a veces van dando que pueden tener distintas rutas según las condiciones. Tiene distintas, o sea, se pueden formar distintas transformaciones. Y después la orgía viene en que esos componentes no es que sigan para adelante transformándose, sino que pueden reaccionar entre sí. Bien. Entonces, yo creo que los indicadores, y también me uno a eso, de decir, bueno, sí, entonces todas las reacciones son cruzadas. Entonces, si la reacción es posible, se puede dar. O sea, no es como una reacción lineal, es decir, tengo una sustancia A y B, me dan C. Luego C se transforma en D, cambian, o sea, le doy más temperatura, D se transforma en E, en F, y así sigue lineal. Sino que después A, B, C, D, todo el abecedario, después empieza a formar palabras entre eso. Y entonces, no es que sea infinita, pero sí es muy numeroso el resultado final. Entonces, de ahí la definición de como una gran orgía química. Yo a veces lo digo un poco porque es gracioso, un poco por hacerme el transgresor, pero bastante porque termina describiendo eso. Quiere decir, porque por la imaginación de que uno tiene una orgía. Es decir, yo no tengo problema en decir, no, yo en la práctica no sé bien cómo es una orgía. No química, sino una orgía. Porque sos científico. No lo tengo. Y quizás a muchos de los que se los digo tampoco tengan, pero sí todos tenemos una idea preconcebida de que es una orgía. Entonces, permite visualizarla, qué es lo que está ocurriendo. Creo que uno la podría describir sin tener que decirlo, pero bueno, está. Entonces, pero en las clases que dicto, lo digo. Quizás para... Definitivamente memorable y en resumen, cuando un aminoácido y un azúcar se quieren mucho, generan un montón de moléculas que le dan el color y el aroma a las cosas que nos gustan, a la salsa, leche, sí, el pan. ese sería, y eso es que lo hace interesante. Y es muy, 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 muy variada, porque dependiendo del aminoácido, van a hacer los productos que se formen. Y dependiendo de la temperatura, no se forman los mismos o no se forman los mismos en la misma intensidad. Entonces la reacción se hace como muy, muy variada. O sea, al variar la temperatura, el resultado no es exactamente el mismo. No en la intensidad, sino la diversidad de las sustancias. Algunas aparecen y otras no se llegan a formar tanto. Varía también condiciones como, por ejemplo, el pH, y también se seleccionan rutas diferentes. Y las reacciones, ahora tampoco no es una clase, o sea, porque después esas moléculas también se pueden, además de polimerizarse, se fragmentan. Entonces hay una gran diversidad. Entonces, en parte es como una reacción muy atractiva, pero a su vez también bastante complicada de seguirla, de estudiarla. Pero bueno, claro, pero entonces llevó un tiempo en el que yo tenía la aspiración de poder investigar sobre eso, pero después sí, llegó un momento que sí. Yo no investigué sobre eso, o sea, ni posgrado ni nada, pero siempre lo tenía como decía. Y bueno, después surgió el poder dirigir un posgrado con ese tema. Y bueno, y entonces a través de eso lo he ido desarrollando. Entonces ya después, otro, bueno, lo puedo decir, en este caso es Analía Rodríguez, ha tomado también eso y también es una reacción que ahora también le gusta mucho, y principalmente entre los dos, es que vamos tratando de desarrollar poco a poco. Tampoco, entonces, lo mismo, tampoco es que hayamos hecho grandes descubrimientos, reacción de Maillard, pero sí alguna pequeña cosita, o hemos logrado verificar algo, entonces hemos como podido aportar un poquitito, pero no algo que después pueda llegar a convertirse en un titular. Claro. De divulgación científica. Científicos, o sea, gran aporte en la reacción de Maillard. Científicos uruguayos estudian orgía de moléculas. Yo creo que ahí hay un titular. Bueno, sí, para que muchos se enganchen, sí, después puede ser que se encuentren con algo un poco más árido.
pero bueno. ¿Y esto cómo se estudia? O sea, ¿tienen líquidos incoloros y los meten en equipos? ¿Hacen galletitas y las huelen a ver qué onda? ¿Algo en el Eso medio? es interesante, porque la estrategia es variada y hemos practicado las dos estrategias. Una estrategia, cuando una transformación es tan compleja, es quizás llevarlo a un sistema modelo, porque el sistema modelo es más sencillo. Igual después el sistema modelo se termina complicando por cómo se desarrolla la reacción de Maillard. Pero es mucho más sencillo. Entonces, algunas veces hemos hecho sistemas modelos, pero después también es interesante estudiarlo en los sistemas reales, porque después, entonces lo hemos practicado. Entonces, ese primer tema de posgrado que yo te dije se hizo sobre dulce de leche. Y también creo que es interesante porque, si bien el dulce de leche no es patrimonio exclusivo del Uruguay, pero sí es algo con el cual los uruguayos nos identificamos mucho desde el punto de vista gastronómico. Y no había mucho y tampoco hay demasiado sobre investigación sobre el dulce de leche y en particular sobre reacción de maíz. No es que no hubiera nada, pero muy poco. Y entonces ahí de vuelta decir, bueno, veamos que hay algo para poder desarrollar y aportar. Si uno lo puede ver, decir, ¿es un tema trascendente? Y yo soy el primero en decir que no. A ver, yo no me refiero en este sentido. O sea, para mí, cuando uno está haciendo ciencia e investigación, todos los temas son importantes porque después uno no sabe cómo se imbrican y cómo se vinculan, porque eso no supera a lo que uno puede imaginar. Pero obviamente que si estoy investigando sobre una droga que puede impedir la manifestación de una enfermedad, a decir, bueno, ¿cómo puede estar variando el color del dulce de leche según las condiciones de elaboración? Bueno, hay como un tema de decir, bueno, ¿qué es por lo menos más importante para muchas personas? Entonces, en ese sentido, yo no tengo empacho en decir que sí, o sea, que no es. Pero lo que pasa es que en todos los otros lugares con muchos alimentos los estudian muy a fondo. Yo una vez busqué y sobre el queso cheddar uno puede encontrar miles de citas. La última vez que yo lo busqué, o sea, había como 5.000 publicaciones sobre queso cheddar. Entonces, bueno, ¿y por qué hacen tanto? Y bueno, porque por lo menos es que tienen mucho más conocimiento y aportan. Entonces, y bueno, dice, ¿cuántos hay sobre dulce de leche? Podrían llegar a ser decenas. Entonces, bueno, entonces aquí hay para desarrollar. Y entonces, como además yo he pensado que habría que ver si, bueno, ¿por qué hago la investigación científica y en el marco de qué estoy haciendo la investigación científica? Como a su vez hago la investigación científica en una universidad, no en un instituto de investigación. Y eso desde mi punto de vista, y lo hace distinto. Porque entonces, si yo estoy en una universidad, yo además de investigar, tengo que enseñar. Y además no es que tengo que enseñar, es que en la universidad el primer objetivo es transmitir conocimiento. Pero investigando me permite transmitir mejor los conocimientos. Yo me di cuenta que a medida que yo progresaba en mi labor de investigación, se me aclaraba mucho, no que tuviera que transmitirlo de reacción de Maillard, porque muchas veces ni siquiera termino enseñando en el grado lo que he descubierto, pero sí mi mente trabaja de otra manera y entonces creo, siempre lo creo, me ha permitido enseñar mejor. Entonces también yo lo veo como eso, una de las bondades de investigar. O sea que la mente clarifica mucho más las temáticas. Y si uno tiene un poco más claro los temas, los puede transmitir mucho mejor. Entonces yo también le veía esa bondad al hecho de investigar. Y también porque en la universidad se están formando personas que se aprenden a pensar. Entonces, si aprenden a pensar haciendo la reacción de Maillard en el dulce de leche, no quiere decir que después se hayan preparado solo para pensar sobre el dulce de leche. Después que uno se aprende a pensar, piensa. Y el cerebro no tiene, yo no controlo demasiado mi cerebro. Y entonces yo creo que funciona. Entonces,
También es que a mí me parece importante la investigación en ese sentido. Ejercita al cerebro para seguir pensando. Y ayuda no sé si estará bien, pero como lo que voy a decir, pero es como a modelar cerebro o a ayudar a que los demás desarrollen su mente. Ujú. Es eso, desarrollamos la mente entre todos. Y de la mano con eso, justo estaba pensando en preguntarte si alguien decide que, bueno, no es curar el cáncer, no es una cosa que vos puedas decir, oh, qué importante, pero dice, mirá, no sabía que se podía estudiar el dulce de leche o los alimentos y me gustaría entrar en ese mundo. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene necesariamente que estudiar química o hay otras maneras de entrar en este mágico mundo de estudiar comida? Bueno, o sea, ahora lo tengo que reflexionar un poco. Lo que yo investigo, o sea, no sé si uno lo tiene que empezar por haciendo una carrera de química, pero después sí tiene que manejar conocimientos de química. O sea, por lo menos para entender la reacción de Maillard. Digo, muchos cocineros después pueden experimentar y ver los resultados y simplemente ver los resultados macros y tienen datos, ¿no? O sea, y muchos de los desarrollos de los alimentos se han hecho personas que no tenían ningún conocimiento de química. Y entonces es posible. Lo que yo veo es que al tener un conocimiento de química se complementa mejor lo que se basta. Y uno lo entiende mejor. Y si lo entiende mejor, tiene más herramientas para poder controlarlo. En algunos casos evitar que algunas cosas sucedan o promoverlas, o por lo menos regularlas. Pero en el desarrollo de los conocimientos, para mí los viajes son diversos. Ahora, quienes están más vinculados con el tema de los alimentos, hay una carrera de ingeniería de alimentos, pero no es exclusivo. Después es, para mí, quien quiera. O sea, si alguien después hizo química farmacéutica y, bueno, tiene conocimientos de química y después se quiere reorientar, se puede reorientar. Alguien que hizo licenciado en bioquímica, ¿no? Sí, se puede reorientar. O sea, o un químico, secas. En definitiva, todo es viable poder reorientarse. La idea es esa, es decir, que yo ya no tengo el camino asignado. Quizás después demore un poco más en llegar o entender, pero en principio yo podría decir que quizás lo mejor sería a través de tener conocimientos de química. Pero no solamente tienen conocimientos de química, los químicos. Podemos decir los químicos entre comillas. Entonces, son múltiples o variados los caminos los que podría uno llegar a trabajar con la comida. Yo lo he ido descubriendo, o sea, muchas cosas de las que yo ahora conozco, cuando egresé no tenía ni idea, y durante bastante tiempo luego de mi ingreso tampoco tenía ideas sobre eso. Lo fui descubriendo después. Y entonces creo que todos después pueden tener ese trayecto. Porque si yo dijera, no, o sea, simplemente ahora pues lo que estoy haciendo es recreando lo que yo ya aprendí. O sea, en un periodo me dediqué a aprender y ahora hago cosas en base a lo que aprendí. Yo sigo aprendiendo. Y también ahí es lo que está la investigación. Me permite seguir aprendiendo. Por lo que investigo o por lo que la investigación me lleva a descubrir en otros. Y entonces sigo aprendiendo. Es como eso de los sistemas de calidad, dice la mejora continua, bueno, eso sería como el aprendizaje continuo. El lifelong learning, que le llaman. Aprendizaje toda la vida. Y ahora, pasando a un plano más personal, ¿a vos te gusta cocinar o es tipo, llegás a tu casa y decís, no quiero saber más nada con comida, si me pueden inyectar un Soylent, no me importa que Soylent Verde sea personas, sí. No quiero saber más nada, estoy podrido. No, cocinar, cocino, pero no soy un gran cocinero. Es decir, no soy muy habilidoso. Entonces, o sea, yo sé que como cocinero tengo restricciones y además no soy muy rápido. Entonces, y cuando cocino, que algunas cosas me lleva bastante tiempo. Entonces es que a veces, pero no es que no me guste cocinar. Sí me gusta cocinar. Lo que sucede es que cuando estoy cocinando me concentro mucho para no cometer distracciones, entonces ya no estoy pensando cuando cocino, estoy pensando como químico. Lo pienso después.
pero en el momento que estoy haciendo ya lo empiezo a hacer como todo más mecánico, porque si no demoraría muchísimo. Pero cocino como cualquiera, o sea, más que nada como para tener comida preparada. O sea, preparo comida, pero no llego a ser un gran cocinero. Esa sería la situación. Y hay periodos en donde cocino más y otros periodos donde cocino menos. Yo creo que si me dieran a elegir, y bueno, yo quisiera seguir teniendo a mi abuela al lado y también a mi madrina, y que seguir comiendo los platos que ellas preparaban. Esa sería para mí como una situación Ideal. feliz. Sí, pero bueno, es bueno saber que no hay que, o sea, no hay que estar obsesionado con la cocina ni ser tremendo cocinero y sin embargo podés tener una carrera en la química de los alimentos. Eso me parece Claro, yo interesante. creo que igual el cocinar ayuda a entender, o sea, un poco las transformaciones. Yo a veces me he metido, sobre todo cuando hago divulgación, en entender qué es lo que está ocurriendo, pero entonces no quiere decir que todo en lo que yo trato de encontrarle después la explicación lo pueda terminar practicando, porque muchas veces, desde el punto de vista gastronómico, es una elaboración, o sea, que tenés que tener habilidades, porque si uno podría decir, entonces, quiere decir que por estudiar química y entender lo que se transforma, yo después ya me podría convertir en un cocinero de 3 estrellas. Y no es ese el viaje No, que hay claro. que hacer. Entonces, en ese sentido. Pero el solo teórico no sería bueno. O sea, creo que uno se perdería de entender muchas cosas. Entonces yo trato de practicar algunas, pero otras no, porque soy consciente que después podría terminar en un desastre. No, porque no soy a veces demasiado habilidoso en algunos menesteres. Cosas, es como todo. Es decir, no todos podemos ser grandes cocineros, pero no estrellas. Eran mi abuela y mi madrina. Claro. No estaban en ninguna lista, pero yo creo que sí que cocinaban muy bien, o esa es la percepción que yo tenía y ese es el recuerdo que yo tengo, que cocinaban muy bien. Y bueno, y ellas de química te puedo asegurar que De no química sabían teórica, mucho. por lo menos no, práctica sí. No, porque soy consciente que no, porque sí sabían leer y escribir, pero por ejemplo, mi abuela no fue a la escuela, ella Ujú. aprendió a leer y escribir porque ella vivía en una chacra y la vecinita sí iba a la escuela, eso es por el principio de los 900. Ujú. Iba a la escuela y ella tenía como avidez. Y entonces le enseñó a leer y escribir. Y ella aprendió a leer y escribir así, pero no fue a la escuela Claro. formal. Eso muchas veces le provocó palizas, porque digo, ya no vivía con hermanos mucho mayores y ya sus padres habían fallecido. Entonces, lo que tenía que hacer era trabajar, pero eso le provocaba distracciones. Entonces cuidaba chancho, pero se distraía por escribir, se escapaban al maizal, destruían los maizal, y ella después recibió una paliza. Cambió su situación cuando descubrieron que ella les podía leer el Martín Fierro. Ah, Entonces en la noche ella le leía el Martín Fierro y entonces cambió su estatus. mira. Tanto es así que ella después se sabía de memoria versos y versos y versos del Martín Fierro, sencillamente porque se los había leído muchas veces. Entonces, imagínate, al principio del 900 en una chacra, o sea, no debería Ujú. haber ni energía eléctrica, no había ni radio, Claro. televisión, nada. Entonces, entre pasar conversando y ahora tener a alguien que le leyera el Martín Fierro, que como historia y Ujú. además por los versos y demás, era muy atractivo. Pero bueno, nos desviamos un poco, pero yo te quiero decir, y como mi madrina quizás era algo similar, pero entonces no tenían conocimientos formales. Pero lo que pasa es que el conocimiento humano Mm. no va a decir, yo para cocinar tengo que ser un químico. Si se sabe de química, quizás existe más probabilidad de que pueda hacer algunas cosas. Pero cocinar se viene cocinando hace Sí, cientos de miles de de años. antes que existiera la química, sin duda. Sí, sí, Como sí, sin ciencia, duda. como Claro, proceso. sí, 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 Sí. sin duda, sin Pero duda. bueno, es interesante la conexión y siempre me acuerdo de la frase barra chiste
de cuál es la diferencia entre el laboratorio y la cocina. Que en el laboratorio no te conviene lamer la cuchara. Claro, sí. Después Bueno, sí, es claro. todo igual. Sí, porque también preguntabas, muchas veces nosotros después, como vamos al sistema más complejo, cocinamos. Claro. Quizás también no hacemos platos muy, muy elaborados, pero hacemos dulce de leche. En un sistema más pequeño, pero hacemos dulce de leche, como si estuviera haciendo dulce de leche en mi casa. No sé cuántas personas hace ahora dulce de leche en su casa, pero antes era más Pocas. común. ¿Eh? Pocas, supongo, o uruguayos en el extranjero. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, ahí en realidad podemos decir que estamos cocinando. Todo depende de cómo uno lo quiera ver, pero lo estamos haciendo. Y sobre todo para investigar en alimentos, depende, pero tenés que cocinar o elaborar un alimento. Será una cuestión de escala, pero en definitiva uno tiene que ver cuál es la diferencia entre una cocina y una planta industrial. La escala. Ala. Es eso, la escala. Pero al cambiar la escala también cambian los parámetros y la forma Claro. de hacerlo. O sea, no es que en una planta industrial cocine como en una olla mucho más grande. O sea, no se puede hacer así porque si no el resultado no es el mismo. Pero sí son las mismas transformaciones. Claro, claro. La gracia está muchas veces en eso, en saber cómo controlarlo. Entonces, claro, si alguien sabe cocinar, es decir, claro, yo sé lo que está ocurriendo a pequeña escala y entonces ya sé cuál es ese resultado. Es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el alimento a gran escala se parezca al que se hace en pequeña escala. Bueno, a ver cómo podemos hacer, pero nunca va a ser idéntico, porque no son las mismas condiciones. Claro. Entonces, no es tan fácil. Algunas cosas sí, quizás se puedan, algunos alimentos sí, quizás que son como más homogéneos, se pueden llegar a hacer que sean más similares, independientes de la escala, pero otros no van a poder ser Claro. iguales, pero bueno. Pero es Pero como bueno. cuando uno compra alimentos, o sea, cuando uno compra alimentos elaborados, en el fondo lo que está comprando es tiempo. Sí. A veces eso me da mucha gracia, porque así después la gente compra alimentos preparados para poder mirar concursos de gente que está cocinando. Sí, eso es irónico, moderno. No, es una situación, está bien, la Sí, gente tiene derecho, mientras no esté perjudicando a otros, de hacer lo que más les plazca. exactamente. Pero bueno, ya hace un buen rato que venimos conversando de todo un poco, porque la verdad que la comida y los alimentos atraviesan nuestras vidas de muchas maneras, la cocina, la química, está todo entreverado. Pero es momento de pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es una exploración sobre el éxito y el fracaso, porque muchas veces se piensa en el fracaso como lo contrario del éxito, o que si fracasaste sos un fracasado y está todo mal, y sin embargo en la ciencia es básicamente un gran conjunto de fracasos que le pusimos un poco de cinta adhesiva y dijimos, toma, esta es la ciencia. Así que para empezar me gustaría que nos cuentes alguna historia de un fracaso que terminó siendo o no tan grave o una experiencia de aprendizaje, y después vamos a hablar un poquito del éxito. Bueno, claro, uno podría aplicar, la frase es tan manida que uno aprende de los errores o de los fracasos. Y quizás en mis posgrados he tenido así contratiempos, pero uno que fue en el doctorado, yo tenía que trabajar con unas proteínas, con proteínas de soja, pero era modificarlas por hidrólisis, con unas enzimas. Entonces, ver esos hidrolizados, qué propiedades tecnofuncionales tenían. Y entonces para eso había que hidrolizarlas. Y a mí me dirigió ese posgrado Cristina Añón, que es de la Universidad de La Plata y de un centro de investigación, a su vez que las siglas son CITCA, de La Plata. Y en ese momento no había necesidad de que hubiera una contraparte en Uruguay. O sea, yo hice el posgrado en Uruguay, pero con la dirección de ella. Y en ese momento era así viable, no tenía por qué tener una contraparte de la Facultad de Química. Que no lo hubo porque en el desarrollo en realidad no había alguien que en ese tema pudiera ser realmente una contraparte, hace muchos años.
Y entonces era usar unas enzimas, pero entonces, para que también fuera un poco más novedoso, eran enzimas que no fueran comerciales, sino nuevas. Entonces eran unas enzimas vegetales que otros investigadores de la Universidad de La Plata estaban obteniendo. Pero entonces ella, para que yo las pudiera tener, las recibía liofilizadas, es decir, congelarlas y luego sublimar, y entonces ahí las enzimas en polvo, o sea, se podían transportar más fácilmente y iban a ser mucho más estables. Entonces, yo después las tenía que volver a la dispersión acuosa y utilizarlas. Y entonces hacer una hidrólisis y después medir el grado de hidrólisis. Entonces yo hacía todo eso, medía el grado de hidrólisis y el grado de hidrólisis me daba 0. Entonces, después me comunicaba, entonces eso todavía era fines de los 90, había internet, pero todo no era tan, o sea, Zoom y eso, nada, teléfono, o sea, sí, había un teléfono en la oficina de lo que en ese momento era la cátedra de bromatología, y entonces después llamarla, decir a una Cristina, no me está dando. Decía, ay, pero no puede ser, porque si acá lo hacemos y da, entonces era algo que yo no estaba haciendo bien. Entonces, bueno, entonces, si bien yo hacía investigación parte de acá y parte de allá, decía, bueno, está, voy allá, ya está. Iba allá, lo hacía y allá había hidrólisis, claro, pero era con las enzimas que ellos tenían allá. Entonces yo venía acá de vuelta, decía, bueno, está, ahora aprendí a hacer bien la hidrólisis y a medir el resultado. Hacía todo eso y otra vez me volvía a dar 0. Entonces, era un tonto. Yo decía, no le gusta lo que no me está saliendo. Entonces, claro, volví a ir, entonces digo, bueno, está, ahora yo dije, bueno, no, voy a ir con las enzimas que yo estoy recibiendo. Y entonces, no fue inmediato, fue como varias pruebas, los que lo probaron y no funcionaba. Entonces, claro, ahí después, yo después no me puse más a investigar, porque ya eso llevó bastante tiempo, entonces provocó retrasos y retrasos en el plan. Y además, yo a esa altura ya había hecho una maestría en España, pero la había iniciado con 33 años, ya yo estaba iniciando después el posgrado bastante avanzado. Ya estaba casado, ya estaba procreando, estaba haciendo un poco de reacción de María. Y entonces también, o sea, ya no disponía tanto tiempo cuando simplemente me tenía que hacer responsable de mí. Y eso me había provocado retrasos. El asunto fue que al liofilizar las enzimas, todo el sistema se estaba concentrando. Y no solamente estaba concentrando las enzimas, sino también a todo el extracto. Entonces, ahí no hay solamente las proteínas esas. Había otros componentes, sales, otras sustancias. Al estar en otra concentración, evidentemente influía en el sitio de acción de la enzima y en la conformación de la proteína. Y después, el proceso, es decir, yo tengo ese polvo y volverlo a poner en agua y reconstituirlo, no era reversible, es decir, volver al mismo sistema. Y entonces sí tenía las proteínas sí las tenía, pero no en su conformación con actividad enzimática. Y bueno, entonces ahí terminamos descubriendo, no solamente yo, también, o sea, lo que estaba que decía, uy, mira, o sea, quizás para poder liofilizar que sea bueno, habría que estar extrayendo, purificando esas enzimas y ver qué era lo que no tenía que permanecer, ver cómo separarlas, quizás ultrafiltrarlas y demás. Pero bueno, hubiera sido otra investigación. Pero eso llevó mucho tiempo. Y al principio, es decir, bueno, no puedo hacer algo que era como lo más sencillo, que es empezar, ni siquiera estaba en el proceso de investigación, estaba obteniendo lo que iba a investigar. O sea, y no funcionaba. Y después dije, bueno, fue eso. Y entonces, claro, eso después como obliga a decir, bueno, uno a veces tiene que tener como más información, que a veces la descuida, de decir, bueno, ¿qué pasa? Cuando yo liofilizo una dispersión de enzimas, no parece sencillo. O sea, liofilizo, reconstituyo y ya está todo igual. No, ahí ya aprendí. Cuando uno está haciendo cosas,
las cosas se transforman. Y esas transformaciones pueden ser completamente reversibles, irreversibles o parcialmente reversibles. Y traen consecuencias. Entonces, y ahí fue cuando cada vez más las transformaciones fueron lo que me fueron atrayendo. Y en la cocina hay muchas transformaciones. Y entonces a entender a fondo qué es lo que se está transformando. Y ese es solo uno de los percances que pude haber tenido. Yo te iba a Pero decir ese sí que... lo recuerdo porque tuve por lo menos 2 viajes en el que era como iba a entrenarme a tirar penales. Es decir, bueno, este no sabe patear penales. Y bueno, vamos a empezar a aprender a patear la pelota. Yo creía que sabía patear la pelota. Creo que en el fondo sí sabía patear la pelota, solo que me había tocado una pelota distinta. Era una pelota de rugby. En cierto modo. Dentro de una Sí, pelota de claro. fútbol. Mirá, Soledad, ese podría ser una buena alegoría. Sí, sí. Sí, me imagino que no fue que resolviste ese problema a los 90 y nunca más tuviste un percance ni un problema ni una dificultad, pero la idea es una anécdota. Eso quizás, lo que yo he aprendido es, al principio, todos esos contratiempos, a uno lo fastidia, lo angustia, lo deprime. No sé si decir deprimir es demasiado, pero bueno, todo depende de lo que uno después quiere decir, bueno, qué es lo que estar deprimido, pero sí me afectaba. Uh-huh. Con el tiempo, y como lo he tenido tanto, que ya como uno se acostumbra a decir, y bueno, está. Y, otra contratiempo, puedo decir, pero bueno, está, vendrán tiempos mejores, porque en definitiva después, si yo hago otra trayectoria, decir, y bueno, en general más o menos lograron superar, o simplemente uno vio que por ahí no era el camino, porque muchas veces esos son los descubrimientos. En ciencia muchas veces los fracasos no se comunican. Y uno aprendería mucho si otros comunicaran los fracasos, porque en muchos casos se evitaría que otros lo hicieran. Pero no es algo que sea muy bueno contar los fracasos. En ciencia no. Sí, a los poetas sí, en general los poetas, sus poemas, cuando son sobre fracasos, como el resto de las personas también lo tienen, resulta mucho más atractivo, ¿no? Sobre todo como el tango, y dice, la mina que me dejó, entonces, en general las letras van sobre eso, porque parece que les gustara mucho más. Pensá en los pobres poetas que les va bien y no pueden estar haciendo poemas, claro, y canciones y tangos, me está yendo bárbaro. Claro, sí, o sea, como que no está bien visto contar la alegría en poesía. Pero en ciencia está bien visto contar el éxito y no el fracaso. Sí, ahora por suerte se está dando una movida de empezar a comunicar un poco más los fracasos, aunque sea para decir, mira, este camino lo probamos y no nos funcionó, y eso es información y está bueno. No, claro, eso se transmite, pero no hay todo un sistema de revistas, de publicaciones que digan de paper con resultados fallidos. Claro. Sí, estaría bueno, no estaría mal. Bueno, pero sí, bueno. Eso estaría muy bueno porque yo ahí podría empezar a publicar muchísimo. Sí, yo también. Entonces uno también podría decir, esto están diciendo de hacer eso porque sí, porque tiene mucho material. Entonces están buscando su conveniencia. En cierto modo lo admito. Y bueno, ahora vamos a hacer lo que no pueden hacer los escritores de letras de tango y vamos a hablar un poco del éxito. Así que para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos cuentes o bien cómo te imaginás que sería el éxito para vos o qué es el éxito para vos, o alguna historia de cuando vos te sentiste científico con mayúscula, mamá, llegué, soy una persona hecha y derecha, adulta, responsable y seria. Mira, como ya te conté, es que al principio, o sea, aún cuando yo tenía por entrar a la facultad, yo creía que podía tener cierta probabilidad de obtener un premio Nobel. Entonces, eso no tengo problema en decirlo. O sea, a esta altura yo mismo me río muchísimo de aquel Pani de 18 años, que era enormemente ingenuo. Pero rápidamente yo después me di cuenta de
de que no, o sea, de cuál era la otra realidad. Y después, ¿cuántas veces me sentí científico? Creo que muchas veces me sentí científico, porque creo que como también a veces pasé por de tristezas, entonces hubo un momento en que también quizás sentí o que, no, que quería ser científico, pero no sabía si realmente lo era según el sistema. O sea, yo sí tenía el deseo de serlo y quería, pero lo que pasa es que a veces dudaba y decía, sí, una cosa es que yo lo desee, que yo lo crea, pero otra es si realmente lo soy, porque además es un poco difícil, porque si yo digo, bueno, sí, soy doctor en química, sí, porque además tengo un diploma, pero tengo que buscar dónde está, pero tengo un diploma que dice, pero no hay nada que diga, ah, sí, soy científico. Entonces, más que nada, a veces es una percepción íntima. Y en esa percepción yo he oscilado. Siempre con el deseo, o sea, porque yo digo, sí, sí, a mí, como a veces cuando lo pongo en algunos currículos, sobre todo cuando divulgo, dice, quiero creer que soy un científico. Lo digo así. Un poco lo digo por reírse un poco y que sea un poco la comunicación un poco más fluida en ese sentido. Pero un poco, admito que es eso, es que yo me creo que soy un científico. Pero bueno, no sé. Y entonces sí he tenido muchas veces el llegar. Quizás una vez cuando yo sí lo sentí, quizás cuando estaba haciendo la maestría en España, que fue entre el 93 y el 95, ahí sí, como me estaba dedicando solo a eso, y entonces ahí muchas veces yo me sentía como que estaba entrando al mundo de la ciencia. Entonces, como que me sentía muy feliz. Y a veces cuando tenía más tiempo, iba caminando por el camino de los naranjos, desde mi piso hasta la Universidad Politécnica de Valencia, y ahí iba pensando ideas de cosas que se podían hacer. Entonces mi cabeza bullía mucho. Entonces era como que yo estaba entrando, o sea, estaba viendo las puertas del Palacio de la Ciencia. Pero después, claro, uno tiene cuestiones que decir, bueno, me presento a proyectos y uno después puede tener como un deambular por el desierto, lo haga por el desierto y no obtener. Es decir, tengo proyectos y entonces que no soy apto, ¿no? Y entonces eso también provoca como un cuestionamiento interno, la autoestima, ¿no? Eso demanda mucha entalpía, mantener alta la autoestima. Pero volviendo al del doctorado, que después yo a veces lo fui volcando a lo que quería como hacer, que eso para mí siempre está bien, que es como un viaje de descubrimiento. Y como el principal resultado era no que los hidrolizados tuvieran un buen comportamiento tecnofuncional, sino que yo terminara aprendiendo algo más. Entonces dije, quería hacer ciertas cosas. Entonces quería modelizar el comportamiento, como poder predecir el comportamiento. Es decir, esta emulsión, cómo describir la estabilidad de una emulsión, pero física, matemáticamente. Y eso era como medio complicado, muchos me ayudaron, Luis Mucio, que estaba en el taller de instrumento, pero otro gran disperso y alguien con una gran capacidad de pensar, me ayudó con eso y una vez pude encontrar con ayuda una correlación. Entonces era como la ecuación, para mí era la ecuación. Y estaba muy contento. Entonces eso se lo estaba comunicando a Cristina Añón por correo electrónico, porque además era la única computadora que teníamos en ese momento en la cátedra y yo la estaba escribiendo. Y ahí pues me di cuenta que cuando le estaba escribiendo el mensaje, estaba tarareando El corazón contento, una canción de Palito. No es que a mí Palito me guste mucho o no, pero se ve que estaba en el fondo, entonces yo estaba cantando ahí, tengo el corazón contento, de alegría. Y ahí yo me di cuenta, sí, si estaba tarareando eso, es que estaba muy contento, sumamente contento. Y ahí yo lo recuerdo, que decía, era como una epifanía que tuve. Para mí era importante, o sea, esa ecuación después en el mundo científico
Sí, era nueva, pero de vuelta, listo, bueno, ya ha tenido tiempo de trascender y no ha trascendido demasiado. Así que ya está. Nunca digas nunca. Pero en su momento, sí, ¿no? Uno podría decir como Elías Regules, o sea, cosas pequeñas para el mundo, pero grandes para mí. Bueno, era una cosa así. Y en ese momento, sí, yo estaba muy feliz. Me di cuenta porque fue espontáneo. Yo me di cuenta, yo estoy cantando como Palito. Me encanta. Bueno, Pani / Pali. Pani que canta Palito. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo, anécdotas, historias. Si las personas que escuchan el podcast decidieron que son tus fans a partir de este momento, no te conocían, te conocieron acá, ¿dónde más te pueden encontrar además de googlear tus papers? Que dónde me puedo... O sea, no tengo una página web así particular, no he creado. Creo que también en ese sentido, podría decir que soy un poco pelotudo hacer eso. Pero si quieren, pueden escuchar, porque, o sea, la investigación, eso me ha llevado a divulgar. Y ahí es un lugar donde yo me siento como mucho más cómodo. Es lo mismo. Yo me creo un divulgador científico. Pero esto lo puedo decir porque lo practico. Y bueno, ahora estoy en programa radial. Digo, la onda, sí, como decían. Es que este es el momento del chivo. En Radio Sarandí, tanto por AM como después, que es 690 AM, o en 102.9, que FM, que repite, y ahí estoy cada 2 viernes a las 17:30 en una columna de Alpampa, que la columna se llama La Ciencia al Plato, pero que comenzó en otro programa, que era A Ciencia Cierta, que lo habían desarrollado Patricia Vicente y Laura Rodríguez. Y ahí yo puedo decir que sean como mis madrinas radiales, como radioquímico. Que tú creo que la conocés porque fuiste también sí, he ido un par de veces con ellas. Y está. Entonces ahí estuvo la génesis. Y ahora continúo en el programa que están Sergio Puglia y Ana María Mizrahi. Entonces cada 2 viernes tengo ahí unos minutos para transmitir todas mis divulgaciones y divagaciones. Genial. Bueno, muchas gracias, Pani, y nos volveremos a encontrar en los pasillos de facultad. Muchas gracias a ti. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo puedes hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Pani o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcast o en cualquier lugar que puedas dejarnos un comentario. Como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. El boludato de hoy, siguiendo con la cosa de los alimentos, es que el gusto artificial a banana está basado en una banana que ya no existe. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas.